Hoy tenemos como tema principal, para poder lanzar este ciclo de conversación sobre África, el papel de la mujer en el continente africano. ¿Por qué Foro África? Pues el redescubrimiento de África bajo otras facetas casi inexploradas se ha convertido en una tendencia a escala mundial. El continente con la tasa de juventud más joven del mundo y con un 70% de su población con menos de 30 años, será el más poblado del planeta de aquí a 2050. También, un poco antes que estallara la pandemia del COVID-19, se acaba de activar el Tratado de Libre Comercio Africano, según las siglas en inglés, AfCFTA, y esta última representa la creación puesta en marcha de la zona de intercambio económicos más grande del mundo y supone el establecimiento de un mercado continental único de bienes y servicios integrados por 55 países, 1.200 millones de personas, más de 3 billones de dólares de PIB acumulados, sin olvidar la unión aduanera con libre circulación para capitales y viajeros de negocios. Mientras tanto, en este impulso de cambio, cabe señalar un proceso colectivo de igualdad de género en muchos sectores de actividades capitalados por las mujeres con referencias ejemplares. Una juventud ávida de cambios que no se queda atrás, tomando las riendas de los movimientos democráticos para unos cambios y cohesiones sociales. Hoy tenemos entonces un panel de mujeres líderes en su campo y entonces que tengo el placer y el gusto de presentar. Tenemos a Jael Alves Montero, que es la CEO, directora general de la empresa Confección Alves Montero, y también es la fundadora de la marca Shana, que es una línea de moda femenina. Pues Jael es una joven empresaria de Cabo Verde, reside en Praia, y tiene el título de Administración de Cualificaciones Empresariales en Brasil y estudios especializados en España, en la Universidad Europea. Entonces, trabaja desde Cabo Verde, donde expande su empresa a través de África. En segundo lugar, tengo también el honor de presentar a Ana Cárdenas. Ana Cárdenas es la jefa de área económica, área de economía y empresas en Casa África. Y Casa África es la institución española de diplomacia pública y económica para poder crear ese enlace, este puente entre África y España. Ana es licenciada en Derecho de la Universidad de Gran Canaria, diplomada en Economía por la Universidad de Nottingham, Reino Unido, y tantos otros títulos que supongo que tendréis el placer de descubrir en nuestra página web. En tercer lugar tenemos a Djahuma Gassama, que es la coordinadora para África de los programas de juventud y activismo del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional. Djahuma es una anti-FGM feminista, defensora de los derechos humanos y tiene asesora jurídicamente y monitoriza la lucha por el empoderamiento de las mujeres en varios países africanos y también, también en muchas coordinaciones en distintos continentes. En cuarto lugar tengo a Sonia Bakongo, que es la coordinadora de los programas de educación ONG Cerca y Lejos. Es filóloga hispanista y activista. Y también tengo el placer de presentar, el último, a Nicole Ndongala. Nicole Ndongala es del Congo, es la directora general de la Asociación Caribou. Pues Nicole también tiene un currículum muy extenso, pero que le voy a reducir. Es diplomada en Gestión Financiera en Instituto Superior de Comercio en la República Democrática del Congo, diplomada en Relaciones Públicas y Protocolo Instituto Americano en España, tiene un máster en Gestión de Migración en la Universidad CLA. Pues entonces,
sin más tardar, voy a pasar a la ronda de preguntas y que cada participante tendrá el placer de responder. Voy a empezar por Jael Alves Montero. Entonces, Jael, la primera pregunta sería, en esta época de crisis sanitaria ha jugado un papel crucial en varias iniciativas de sensibilización nacional para contribuir en contener la pandemia en su país, en Cabo Verde. ¿Nos puede compartir un poco su experiencia? Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia, pasó en Cabo Verde. Sin embargo, tuve más 100% algodón para las zonas que las personas. Fran, pasamos a la siguiente, ¿vale? Que se oye muy mal. Y a ver si se puede reconectar ya él, ¿vale? En este caso creo que tenemos una mala conexión con Jael. Mientras tanto pasamos voy a hacer una pregunta directamente a Nicole Undongala. Nicole, ¿cree que la forma de vivir el feminismo por la mujer africana... ¿Me escucha? De acuerdo. Sí, te escucho. De acuerdo. Entonces, ¿cree que la forma de vivir el feminismo por la mujer africana de la diáspora es distinta a la mujer en el continente? ¿O este camino que emprende la mujer para instalarse en Europa la fortaleza o la debilita? Pues muy buenas. Gracias por la pregunta. Primero, el feminismo no es uniforme, ¿no? En África. Todo es muy diverso porque es un continente que tiene 54 países. Primero, todo es plural, ¿no? La manera de vivir el feminismo en los países africanos suele diferenciarse a lo mejor por el tema de religión, de los conflictos que vive cada país, porque ya antiguamente el feminismo ha existido siempre en África, porque sabemos que los hombres africanos, pues en una época eran poderosos, pero las mujeres eran las más poderosas, ¿no? Entonces, el feminismo en África sí que se vive de una manera diferente, aunque hay un guión, porque todas somos africanas, todas somos mujeres africanas, pero la manera de celebrar ese día 8 de marzo normalmente, por ejemplo, que es el Día de la Mujer, cambia dependiendo de cada país. Es verdad que la mujer africana que está en la diáspora no vive de la misma manera el feminismo que la mujer que está en África. ¿Por qué? Por falta de oportunidad que pueda haber en el continente africano. Aquí hay libertad de expresión. Las personas se expresan por todo lo alto cómo quiere vivir su feminismo. En cambio, en África todavía hay barrera que hace que las personas no reivindican oficialmente su feminismo. No significa que son menos feministas que las africanas que estamos en Europa, pero la manera de celebrar ese feminismo cambia. Ahora bien, la mujer también que emprende el camino, muchas veces que suele ser el camino de espinas, para poder llegar a Europa, también tiene sus debilidades. Por lo tanto, no es lo mismo una mujer africana que ha llegado con sus debilidades, la manera de celebrar su feminismo, que una mujer que tiene estabilidad aquí. Porque una persona que tiene documentación, tiene papeles, tiene la libertad de ir a una manifestación para reivindicar su feminismo.
pero en cambio una persona que no tiene documentación se limita. Para poder concluir un poco, el feminismo es un poco plural. Tanto las mujeres que estamos en la diáspora, que estamos en África, vivimos el feminismo de una manera que es natural, pero por cambio digamos, de sitios, de lugares, se celebra de diferente manera el feminismo. Muchas gracias. Vamos a retomar la ronda de preguntas. Muchas gracias, Nicole. Mi próxima pregunta se dirige a Ana Cárdenas. Ana, ocupas una posición estratégica en una institución española como es Casa África, que fomenta tanto la diplomacia pública como económica entre España y el continente. ¿Qué análisis puede aportar en cuanto al papel de la mujer africana en el área que le corresponden? Sí, bueno, buenas tardes a todos antes que nada y dar las gracias a Foro de Foros por la invitación de hoy y por poder participar hoy aquí en este interesante debate, y también la verdad que para mí es un placer estar hoy aquí con personas que conozco muy bien y a las que me hace muchísima ilusión volver a ver, Diacumba, que compartimos mucho tiempo, a ti también, Frank, y bueno, Nicole, la verdad que no sé si la conozco personalmente, pero sé que ha colaborado mucho con la casa, y Yael, que estuvo también por aquí, así que creo que la única que no tengo el placer de conocer es a Sonia. En cualquier caso, bueno, en cuanto a tu pregunta, para no irme por las ramas, sí que quería decir que es cierto que bueno, que en todos estos años que llevo trabajando con el continente africano, que ya son, bueno, en torno a 16 años o así, sí que es verdad que creo que puedo decir, si bien, como bien decía Nicole, por supuesto, estamos hablando de un continente de 54 países y hay situaciones muy, muy dispares según de qué país estemos hablando, ¿no? Y en qué circunstancias se encuentren. Pero bueno, sí, un poco en general, sí que es verdad que creo que puedo decir que afortunadamente poco a poco las mujeres van ganando terreno en el continente africano. Y sobre todo creo que también lo más importante, que en estos últimos años hemos visto también como mujeres africanas empiezan a tener también un reconocimiento internacional que por desgracia antes estaba un poco de lado o desconocido, y bueno, por ejemplo, aplaudir que tenemos ahora, acaban de nombrar por primera vez en la historia una mujer nigeriana a cargo de la Organización Mundial del Comercio, que tiene, bueno, un nombre un poco difícil, pero bueno, la señora Ngozi Iweala. Y eso sí, en general, sí que es verdad que yo, la verdad que desde Casa África, no sé si voy a ocupar más tiempo del que tengo ahora mismo, pero hacemos una serie de trabajos diferentes para dar a conocer sobre todo a la sociedad española, pero también cualquiera que quiera puede verlo. Unas infografías que son muy ilustrativas y muestran diferentes temáticas muy interesantes. Entonces quería, la verdad, si me lo permite, Frank, no sé si ahora o la siguiente pregunta, proyectar esta infografía que dura 2 minutos y luego también pues dejar en el chat ese enlace para que puedan ver esa y muchas otras que además tienen subtítulos y lo puede utilizar cualquier persona que quiera. Así que, Ignacio, si puedes proyectarla, te lo agradezco, que resume muy bien la situación de la mujer. ¿Me confirmáis que veis toda en la pantalla? Sí. Vale. Las africanas desempeñan un papel fundamental en la economía del continente. Ellas representan el 90% de la economía informal, el 70% de la mano de obra agrícola y directamente sostienen a más del 40% de las familias africanas. La mayoría de la actividad económica de las africanas se desarrolla en el ámbito informal, con mucha emprendeduría, a pesar de que siguen luchando para derribar una serie de barreras en el ámbito laboral, como el difícil acceso a la financiación y el crédito, el acceso limitado a la propiedad de la tierra o la baja alfabetización y la poca formación específica. La educación de las niñas es un desafío pendiente a pesar del claro beneficio para las sociedades africanas. Aunque se ha dado un gran avance en la escolarización de las niñas en África, todavía hay menos chicas que chicos en las aulas del continente, especialmente después de primaria.
En las últimas décadas también se han dado cambios positivos en el ámbito político, donde las africanas ocupan una media del 22,5% de los escaños legislativos. De los 20 países con más mujeres en los parlamentos en todo el mundo, 6 son africanos, y cada vez hay más africanas que ostentan altos cargos políticos, institucionales y económicos a todos los niveles. El protagonismo de las mujeres africanas es innegable, queda ahora hacerlo visible, pero este no es un reto que únicamente esté en África, es global. Muchas gracias por el vídeo, que es realmente informativo, con valores referenciales actualizados y que nos enseña el camino que se ha ido cogiendo y a dónde se va orientado el futuro de África en manos de las mujeres que merecen ese reconocimiento desde hace mucho tiempo, pero nunca es tarde y yo creo que estamos en el camino. Gracias por la presentación de este video. Y para no perder el hilo de las preguntas, luego comentaremos el vídeo seguramente. Me voy a dirigir a Jael, porque creo que ahora tiene mejor conexión. Jael, si nos recibes, te voy a rehacer la pregunta, o si quieres contestar ya, o te hago la pregunta. ¿Me escuchas, Jael? Escucho muy bien, sí, sí. Sí, pues entonces, ¿te la hago la pregunta otra vez o puedes contestar ya? Vale. No, lo puede hacer para recordar. Ok, adelante, adelante. Puedes hacer la pregunta. Sí, ok. Entonces, en esta época de crisis sanitaria, has jugado un papel crucial en varias iniciativas de sensibilización nacional para contribuir en contener la pandemia en Cabo Verde. Entonces, ¿nos puedes compartir tu experiencia? Sí, sin problemas. ¿Me escuchan muy bien ahora? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Vale. Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia, no hay ningún caso en Cabo Verde. Pero, sin embargo, tuve la idea de empezar a producir mascarillas de tela para las personas utilizar. Sin embargo, no fue muy bien aceptada por el gobierno y por el Instituto Nacional de la Salud Pública. Incluso hicieron algunos desalentando el uso de máscara de tela, y surgió el primer caso del COVID-19 en Cabo Verde, pero los agentes públicos contendieron todavía el uso de máscara y enviaron un correo electrónico prohibiendo su uso de manera definitiva. Después de notar que la situación estaba yendo de las manos y que todos los países estaban adoptando el uso de mascarillas, mi producción. Una vez más, pensaron que las máscaras de tela no eran y una vez más desaconsejaron su uso. Pues, pero no he desistido y tengo que hablar con los ministros para ver si me podrían dejar producir las máscaras de tela a la población. Y después de mucho trabajo, los empezaron a entender que después de todo hecho con el Instituto de la Salud Pública y con los agentes sanitarios, empezaron a ver que nuestra empresa discutir sobre el tema y que podríamos producir las mascarillas sabíamos cómo hacer. De acuerdo, Jael. Vamos a pasar a otra ronda de preguntas. Mientras, porque no se te escucha muy bien, tendremos tiempo para que vuelvas a recuperar tu respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar.
¿De acuerdo? Vale, vale. Entonces voy directamente, voy a preguntar me voy a dirigir a Yahuma. ¿Me escuchas, Yahuma? Sí, me escuchas. Creo que tu micrófono Sí, está silenciado. sí. Pues eres la coordinadora para los programas de juventud y activismo de Amnistía Internacional. Entonces, ¿cuáles son los retos, los desafíos y avances para mujeres en las distintas regiones del continente africano? Gracias, Frank. Yo creo que Ana, con el trabajo de Casa África y este video que hemos tenido, ya ha contestado para darnos el marco grande. Pero siempre que se habla de África así de manera general, me da un poquito de pena porque borra las realidades locales, que son las que hay que mirar para intentar un cambio. Yo creo que lo que se puede decir es que primero entre África francófona y África anglófona o de habla portugués como en el caso de Jael o de habla español como en Guinea Ecuatorial, tenemos unos niveles muy diferentes de desarrollo, por supuesto socioeconómico, pero también cuando se mira los movimientos de mujeres y a los estatutos de mujeres. En todos nuestros países hemos tenido Ministerio de Igualdad antes que España, hemos tenido políticas para luchar contra las desigualdades o las mutilaciones o los matrimonio infantil, pero seguimos con las prácticas. Yo creo que si uno mira hacia África Occidental que no habla inglés, se da cuenta que muchas veces lo que tenemos en nuestros países como Senegal o Costa de Marfil o Guinea es que las mujeres, como Ana lo ha descrito muy bien en su video, llevan a cabo casi todo en la sociedad. Y en tiempos como ahora con la COVID, lo que vemos de nuevo, como lo hemos visto con Ebola, como lo vimos con las guerras, lo puede confirmar nuestra compañera del Congo, siempre las mujeres son las que cuidan y encima de todo esto tienen sus responsabilidades como ciudadanas, como integrantes del sistema económico. Entonces, no se puede decir que todo está muy mal, esta imagen de África miserable es una imagen del pasado para muchas, pero sí la cara del VIH, la cara de la pobreza, la cara de la violencia machista sigue siendo la cara de una mujer. Pero tenemos, y en esto quería hablar un poquito sobre lo que decía Nicole sobre el feminismo. Tenemos un movimiento feminista o a veces un movimiento hacia los derechos de las mujeres, que a veces no dice su nombre, pero sí en el continente se lucha contra la opresión, cualquier sea, se lucha contra las discriminaciones y también para el derecho a decidir cuando hablamos de salud sexual y reproductiva o de participación política. Hemos tenido hace unos años, creo que ahora Ana me va a decir, hace 12 años, un sueño con vuestra antigua vicepresidenta primera, la Red de Mujeres Africanas y Españolas, y he tenido el honor de ser la coordinadora. Y ahí hemos visto que podíamos tener unas relaciones de desarrollo entre vuestro país y nuestro continente que sean totalmente diferentes de las que tenemos con las antiguas colonias. Creo que mi tiempo se ha ido. Sí, muchas gracias, Yahuma. Ya volveremos, tendrá tiempo para poder desarrollar la otra parte de su respuesta. Ahora me voy a dirigir a Sonia Makongo. Sonia, si me escuchas, mi pregunta es, ¿qué piensas de la igualdad de oportunidad en educación entre mujeres y hombres en la sociedad africana y en particular en Camerún? Bueno, muchas gracias a Frank y a todo el equipo que está detrás de todo esto para crear este espacio de debate y de intercambios, ¿no?, con otras hermanas y compañeras de otros países y otros continentes. Pues respecto a la pregunta, yo estoy de acuerdo con Yahuma que el vídeo que nos acaba de enseñar Ana
es un cuadro, es un referencial bastante claro de la evolución que ha habido en África, sobre todo en los 10 últimos años, a nivel de escolarización y a nivel de oportunidad de empoderamiento de las mujeres, de liderazgo de las mujeres en África. Pues en varios países africanos, en un país como Camerún, las oportunidades para las mujeres siguen siendo bastante limitadas y reducidas por varias razones. Como lo ha enseñado este vídeo, o sea, a pesar de la evolución que ha habido, sigue habiendo una brecha muy grande, o sea, una curva que baja de forma importante a partir de secundaria en las chicas y en las niñas. ¿Esto se debe a qué? A que no solo las mujeres, como decía Yacumba, que en tiempos de crisis son las que llevan todo, sino que sus hijas que van al cole son las que ayuden a sus madres en estas tareas y en estos cargos que tienen. O sea, tenemos en zonas rurales y otras veces en las urbanas también, chavalas de 7, 8 años que se quedan a veces los días de clase en casa porque su madre se ha ido al campo o se ha ido a trabajar y el padre se ha ido a trabajar. Ella se tiene que quedar en casa con su hermano de 6 meses o de 1 año y mientras sus otros hermanos están estudiando en el cole. La gestión a nivel educativo dentro de las familias y en la educación de la etapa de la pubertad y de las niñas todavía sigue siendo un gran reto en las escuelas y en gobiernos como en Camerún, que hace que no se consigue dar una respuesta adecuada en este momento cuando la chica adolescente está pasando por esta etapa muy delicada y difícil. ¿Qué pasa? Que en este momento son momentos de gran desescolarización de las niñas y el peso sociocultural que hace que, bueno, por motivos religiosos, culturales, una niña se tiene que casar estando virgen. Pues, ¿qué pasa? Que con miedo a que la pubertad, que puede ser una edad de explosión sexual de la niña, muchos padres toman miedo y se adelantan a casar a las niñas antes de que empiecen a tener experiencias sexuales. ¿Qué pasa? Que hay niñas que están casadas con 15, 14 años, 17 años, 17, y esto hace que a nivel de oportunidades en educación son muchas variables que crean una desigualdad muy, muy grande al nivel de acceso a la educación y mañana a nivel de acceso al empleo o a estudios superiores, que hace que, a pesar de la evolución, las cifras, los datos son muy hablantes y se puede pensar que sí, está habiendo una gran evolución en este sentido, pero hay todavía estas variables en el día a día dentro de la sociedad en las que los propios países africanos todavía no consiguen darle respuesta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sonia. Entonces, vamos, Jael, después la siguiente pregunta volvemos a conectar contigo y también para ver si tu conexión está ya estable para que puedas recuperar el tiempo, porque como hemos tenido que cortar, pero ya recuperarás más tiempo para poder acumular tus respuestas, ¿de acuerdo? Estás silenciada, pero no te preocupes. Sí, ¿me decías? Que he cambiado de dispositivo para ver si está mejor. De acuerdo. Entonces, enseguida, la próxima ronda de preguntas empezarás. Vale. Entonces, ahora voy a hacer unas preguntas a Nicole. Nicole, esa es la directora de Caribou España, la ONG con sede en España. ¿Nos puede explicar los planes de acciones de esta organización para la integración participativa de la mujer africana en la sociedad española? Gracias, Frank. Es verdad que todo lo que han dicho mis compañeras y el vídeo que hemos visto habla sobre las oportunidades y la evolución de la mujer en el continente africano. Estoy de acuerdo, pero desgraciadamente también hay un grupo de mujeres que no vive esas oportunidades, no tienen esas oportunidades. Son esas mujeres que deciden abandonar sus países de origen
por los problemas que ha tenido. Puede ser por pobreza, por violencias extremas que hay en el continente africano. Entonces, ese es cuando pasa todo eso, esas mujeres emprenden el camino muchas veces de espina para poder llegar aquí en Europa. Una vez que están aquí, muchas veces la sociedad de acogida suelen cerrar también las puertas. No estoy diciendo que cierra las puertas de una manera drástica, pero muchas veces tienen que luchar para poder romper el muro que se encuentra delante muchas mujeres que llegan aquí en la sociedad española. Ahí entra en juego, por ejemplo, la Asociación Caribú, otras más asociaciones, evidentemente, que trabajan con los inmigrantes. El objetivo de Caribú, primero, es afrontar las necesidades de los inmigrantes y refugiados más desprotegidos. Entonces, en especial las mujeres. Yo durante 20 años he trabajado en el Centro de Formación y Promoción de la Mujer. Ahí intentamos un poco diseñar un itinerario individual para cada mujer, porque las necesidades son diferentes. No hay un guión único que podemos decir todas las mujeres africanas llegan con ese guión. Hay algunas que tienen estudios, otras llega sin estudio. Entonces, también el camino que emprende cada una de esas mujeres, también de ahí depende un poco también su integración. Puede ser lenta o puede ser muy rápida. Entonces, una mujer que se puede integrar rápidamente es porque a lo mejor ha venido bien y está en una situación, pues, digamos, cómoda, es entre comillas. Pero una mujer que tiene que empezar para solicitar los papeles, todo eso, su proceso también cambia. Entonces, en Caribú, lo que nosotros intentamos empezar desde cero, con esa mujer que acaba de llegar, que tenga o no papeles, nosotros intentamos trabajar con ella, sobre todo en el tema de formación y aprendizaje del idioma, porque muchas vienen de países que no hablan español. Entonces ahí empezamos un poco por el tema de la formación. Desgraciadamente, actualmente en España, el hecho de no tener papeles no te da la posibilidad de poder formarte. Es una lucha continua porque muchas de esas mujeres no se pueden formar porque no tienen papeles, se queda en situaciones de precariedad. Trabajo, digamos, todos los trabajos valen, pero muchas de esas mujeres terminan en servicio doméstico porque no pueden formarse porque no tienen papeles. También intentamos trabajar con ellas en el tema de integración, que es bolsa de empleo, para poder prepararlas a poder tener un hueco en esa sociedad. Porque no significa que una mujer africana que llega aquí en esa sociedad es solamente para recibir. También esa mujer comparte su cultura, su sabiduría. Entonces, lo que intentamos es que haya un intercambio entre la sociedad de acogida y la mujer que llega. Es difícil poder avanzar con una velocidad que muchas de ellas les gustaría, pero yo creo que poco a poco vamos consiguiendo nuestros objetivos. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, vamos a volver a preguntar, permitir a Jael aprovechar ese tiempo para poder contestar a su pregunta. ¿Quiere que la pueda reformular o ya la tiene, la respuesta la tiene encaminada? Sí, lo tengo, pero no voy a empezar del inicio otra vez porque se va a quedar muy, muy grande la respuesta. Vale, entonces sí, trata de... Te voy a dar un minuto extra, entonces, porque sí. Vale, sí. Vale, sí. Como habías hablado, nosotros en Cabo Verde, cuando empezó el COVID-19, el gobierno, el Instituto Nacional de la Salud Pública, no quería que nuestra empresa produciera las mascarillas de tela. Y entonces hicieron anuncios en la tele desalentando el uso de máscaras de tela, enviaron un correo para mí, para la empresa, que no podríamos producir
porque no estaba recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Esto en febrero. Entonces, cuando empezó el COVID en el mes de marzo, yo seguí produciendo las mascarillas mismo contra la voluntad del Instituto de la Salud Pública. ¿Me escuchan bien ahora? Se escucha muy bien, sí. Muy bien, Sí. sí. Sigue hablando. Sí. Entonces, después de mucho trabajo, hablando con los ministros, explicando por qué era importante producir las telas las mascarillas de tela, porque Cabo Verde todavía no tenemos una producción de mascarillas desechables. Entonces, nosotros tenemos que importar todo. Pero nosotros, Confecções Argos Monteiro, tenemos una tradición de 25 años en la área téxtil. Entonces, sabíamos que sí podríamos producir las mascarillas y que sí podríamos ayudar el país a combatir el COVID-19. Entonces, después de mucho trabajo y conseguimos por fin hablar con el gobierno y aceptaron, y hasta ahora producimos cerca de 500,000 mascarillas de tela para servir todo el territorio nacional. Entonces, me alegro mucho por el hecho, porque fue un reto diferente para nosotros, para la empresa, para Cabo Verde, para los caboverdianos en general, pero principalmente para nosotros como empresa, porque fue la primera vez que lo estábamos haciendo. Nos preguntan, Yael, por el chat nos preguntan si el gobierno no quería que fabricarais vosotros las mascarillas porque querían vender otras, o simplemente porque creían que las mascarillas no eran necesarias para la gente. No, como no tenemos una producción, entonces el gobierno no tiene otra mascarilla para vender, porque nosotros tenemos que importar todo. Pero el Instituto Nacional de la Salud Pública nos ha dicho que estaba prohibido, por esto prohibieron. Yo peleé con ellos, con el gobierno, y después, un mes después, aceptaron y nos dejaron producir las mascarillas que nos ayudaron mucho a toda la población de Cabo Verde. Muchas gracias, Yael, perdón, si no lapsus. Sí. Entonces, volveremos a hacer más preguntas. Ahora voy a saltar a la segunda ronda de preguntas, empezando por Sonia. Sonia, quería saber si te ha facilitado tu perfil de pedagoga en comunicar y trabajar en la defensa de los derechos humanos de la mujer, o ha sido al contrario. Bueno, yo personalmente diría que ha sido capital y necesario haber tenido profesionalmente este perfil en el momento primero de entender un poco cómo las familias, la gente llegaban a este nivel, ¿no? Como un mismo padre que tiene 5 hijos, 3 chicos o 2 chicas, prefería enviar a los chicos al cole. Cuando no tenían medios para enviar a todos, prefería enviar a los chicos en vez de enviar a las chicas, ¿no? Es verdad que tener este perfil pedagógico me ha ayudado más en el momento de entender las razones profundas y de poder explicármelo y explicárselo a las propias personas sin caer en la emoción o en la indignación personal, porque tomarlo con objetividad y entender que son evoluciones de las sociedades y de las propias mentalidades, y hay que tomarlo con mucha pedagogía y explicarlo con mucha pedagogía también. O sea, que ha sido capital tener estas bases en el momento de hacer las identificaciones, por ejemplo, en el momento de hacer las charlas educativas con los alumnos, con los padres de los alumnos, hacer encuestas y reunirse con responsables educativos
O sea, en este ámbito sí que haber tenido este perfil me ha facilitado bastante las cosas. Muchas gracias, Sonia. Y mi próxima pregunta se dirige a Ana Cárdenas. ¿Nos puede hablar un poco de los programas o proyectos específicos que desarrolla Casa África para el empoderamiento de las mujeres en el continente africano? Sí, bueno, en este sentido yo quería decir que, a ver, que Casa África no es una agencia de cooperación al desarrollo como tal, como puede ser la ESID o otras agencias autonómicas, me refiero que existan en España, ¿no? Con lo que nosotros no hacemos proyectos, lo que se entiende por un proyecto intervencionista en terreno. Lo quiero decir, lo quiero aclarar porque hay gente que entiende que lo que hacemos es intervención en terreno y no hacemos eso. Básicamente nosotros hacemos acciones de diferentes tipos que pueden concretarse en una acción concreta como un seminario, un foro o una formación en un momento dado. Normalmente entre uno o varios países africanos y España, un poco para dar a conocer y también crear sinergias en este sentido entre, digamos, ambas orillas y ver si de alguna forma, por ejemplo, hicimos una acción concreta en el ámbito de, bueno, mujeres empresarias de la CDAO, que de hecho ya él participó. Entonces, bueno, ahí sí que trajimos señoras empresarias, bueno, a diferentes niveles, unas con empresas más consolidadas y otras no tanto, y un poco sirvió para un poco ellas exponer los retos y las dificultades a las que se enfrentan y a su vez de alguna forma dotarlas de una serie de herramientas que a lo mejor no conocían o que les podía servir de apoyo, abrirles, intentar también de alguna forma ayudarles a abrirse en mercados europeos, en fin, hacer una serie de B2B, etcétera. Con lo cual, bueno, esto es para dar un poco el ejemplo o contextualizar lo que hacemos y en concreto con mujeres se hacen cosas de muy diferente tipo. Entonces sí que es verdad que nosotros desde Casa África intentamos siempre que la mujer africana en todo lo que hacemos tenga un papel fundamental y aunque a veces es difícil, pero no solo con los países africanos, también con España y con Europa, muchas veces queremos tener representación de mujeres y sin embargo a veces cuesta, entonces intentamos que de alguna forma la representación de hombres y mujeres sea igualitaria o lo más igualitaria posible. Y también pues damos voz a diferentes mujeres en diferentes ámbitos, como en el ámbito de la cultura y de la educación, en el ámbito del cine, en el ámbito literario. Por ejemplo, ahora hay algo bastante significativo que les puedo poner el enlace porque lo acabamos de lanzar, que son una serie de vídeos sobre el trabajo de mujeres africanas, en este caso científicas o en el sector STEM, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, que es un sector sobre todo masculino en todo el mundo, no solo en África. Y bueno, y ahí son una serie de vídeos que muestran el testimonio de mujeres científicas y que en este momento de pandemia están dando a conocer el trabajo que en África están haciendo en estos momentos en sus propias investigaciones. Me parece súper bonito porque por desgracia hay muchos estereotipos y la gente en general, por lo menos en Europa, piensa que las mujeres científicas africanas o no existen o no hacen nada, en fin. Entonces, con estos vídeos queremos de alguna forma demostrar que hay muchas mujeres implicadas, científicas, y que trabajan duro y trabajan también por temas de actualidad y para dar respuesta quiero decir, a retos a los que se enfrenta su propia sociedad, como por ejemplo es ahora el COVID. Entonces les pondré el enlace también por si quieren verlo. Y bueno, son este tipo de cosas las que solemos hacer, intentar visibilizar a la mujer africana en general y desde un punto de vista moderno y quiero decir, y de todo lo que
tiene o puede aportar, no el clásico ejemplo de mujer en el sector rural, que sí que, por ejemplo, tengo una foto súper significativa que me parece que le pedí a Ignacio que la proyectara, pues muy dura, y bueno, y la frase también demuestra un poco el ímpetu, el trabajo diario al que se enfrentan las mujeres en el ámbito rural, como bien hablaba Diacumba o Nicole, y que por desgracia todavía existe y ojalá poco a poco deje de existir, en el sentido de que no sea tan duro, ¿no? Porque me parece una proeza increíble y ojalá pues esa frase de George Monbiot se convierta en realidad, ¿no? Y poco a poco esas mujeres obtengan el beneficio o el puesto que les corresponde por el trabajo tan duro que realmente hacen, ¿no? Entonces, bueno, era un poco aclarar ese tema. Muchas gracias, Ana. Diajuma, tengo una pregunta para ti. Entonces, ¿piensas que puede aportar la juventud africana, qué piensas que puede aportar la juventud africana en el proceso de empoderamiento de la mujer en la sociedad? Creo que dos cosas. Primero, la juventud como las mujeres compartimos algo que es la opresión, ¿vale? Donde tenemos el machismo, ellos y ellas más jóvenes que nosotras tienen el agismo, no sé si, o edadismo en español, no sé cómo se dice en español, pero el hecho de que la gente te va a decir a cada turno que puede ser tu madre, puede ser tu padre, no sé qué. Entonces, el problema común es no poder tener voz en ámbitos patriarcales de hombres mayores que toman la decisión. Y lo que he podido hacer en mi posición actual en Amnistía Internacional es usar la experiencia del movimiento de las mujeres para apoyar a los movimientos de jóvenes para que puedan tener esta voz que quieren. Es un tema del empoderamiento de ambos grupos que es muy importante porque hemos visto cómo las revoluciones en nuestro continente, especialmente en Burkina Faso, aquí en Senegal y en algunos otros países, se han desarrollado desde los movimientos sociales con unos agentes culturales, raperos, a su cabeza jóvenes. Y en el Congo también tenemos a estos movimientos en muchos sitios. Entonces, yo creo que no es tanto como los jóvenes pueden apoyar el empoderamiento de las mujeres, porque las mujeres están empoderadas. Lo que pasa es que no se abren los caminos para una vida con dignidad y para luchar contra la impunidad, contra las violaciones de nuestros derechos. Entonces, yo siempre he pedido unas alianzas intergeneracionales entre las mujeres con edad y las mujeres un poquito más jóvenes y los jóvenes como en toda su diferencia. Yo creo que hemos hablado del hecho que África no es un país. Para concluir, tenemos que decir también que las mujeres no son unas. Estamos aquí unas privilegiadas. Hemos visto cómo nuestra compañera de Cabo Verde ha tenido que luchar para estar en línea. Yo, todos los minutos que estamos aquí, estoy esperando a que se corte la luz, pero la verdad es que tenemos movimientos de gente que viven con discapacidad, que viven en un ámbito ecológico totalmente roto por temas del abuso de la naturaleza en sus pobladas, y todo esto hace que hay mujeres muy distintas, y no hemos hablado aún de la orientación sexual y la identidad de género, que también añade una capa más de dificultad en la vida de estas mujeres. Muchas gracias, Diajuma. Entonces, vamos a pasar a la otra ronda de preguntas, empezando por Jael. Así pues, también, ¿me escuchas, verdad?
Sí. Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, diriges... Muy bien. De acuerdo. Diriges Confesaos a Alves Montero, perdona por mi pronunciación, y también eres propietario de la marca Shana, una línea femenina que has creado de moda, una línea de moda femenina. Y has redinamizado Confesaos a Alves Montero, la CAM, que ahora se ha convertido en una referencia nacional, tanto nacional como internacional. ¿Qué mensaje mandarías a tus seguidores, a la gente que te admira, a la gente que sabe que estás haciendo, que has hecho un gran trabajo para poder redinamizar la empresa? Bueno, como has dicho... ¿Se escuchas? Pues entonces vamos a retomar... nuestra empresa verde con caboverdiano. Es un gran orgullo. Tuvimos... Pues, Jael, te volvemos a recuperar, ¿de acuerdo? Voy a pasar directamente a Ana. Estaba en mute. No, se te entrecorta. Tu conexión está... ¿Me escuchas? ¿Hola? Muy bien, yo estaba en mute. No tenía el micrófono abierto. De acuerdo, continúa, sigue entonces. Sí, perdón. Sí, como has dicho, nuestra empresa actualmente es la mayor empresa textil de Cabo Verde, sí. Con un capital 100% caboverdiano. ¿Me escuchas muy bien? Sí, te escucha. Bien. Es un gran orgullo para nosotros poder vestir Cabo Verde en estos últimos 25 años de empresa. Tuvimos muchos obstáculos y todavía tenemos, porque cuando mis padres crearon nuestra empresa hace muchos años, ellos no tienen mucho, el nivel de escolaridad de mis padres, mi madre y mi padre está muy baja comparada con el nivel de escolaridad que hoy tengo. Entonces, tuvieron que pasar por muchos obstáculos para llegar a donde estamos ahora. Soy la más chiquitita y soy la única que trabaja con mis padres. Aún nos queda un largo camino por recorrer y este camino significa África. Estamos intentando de todo entrar en el continente, trabajar con los países africanos, tanto destaco que es el transporte, porque está es más sencillo trabajar con Europa y porque tenemos transporte toda la semana para los Estados Unidos a cada 15 días, de que trabajar con África, porque no tenemos tener, pero a nuestros seguidores, la confianza que han depositado en nosotros en estos 25 años de empresa y les pedimos, les agradecemos su apoyo incondicional y les pedimos que nos sigan teniendo como referencia en Cabo Verde y que nos sigan apoyando porque de nuestra parte haremos todo lo posible para seguir mereciendo su confianza, trabajando siempre por el empoderamiento de las mujeres para nuestra comunidad, porque nuestra empresa ahora está en una comunidad que es la área industrial, pero está cerca de una comunidad muy pobre aquí de Cabo Verde, y lo que hacemos es intentar emplear mujeres de nuestra comunidad para que se queden cerca del trabajo, para que sea más fácil para estar con sus hijos, que no tienen que andar mucho para llegar al trabajo. Entonces, es un trabajo que tenemos en conferencia, no sé, espero que con mi español, es un reto que tenemos de emplear mucho más mujeres de nuestra comunidad donde estamos inseridos. De acuerdo. Muchas gracias, Jael. Ana, tengo una pregunta para ti. Entonces, sería, entre los proyectos que tiene Casa África,
¿Alguno en particular que te ha marcado o motivado por su grado de relevancia? Sí, bueno, la verdad que voy a hacer mención a básicamente el que comentó antes Diakumba, aunque ya lleva años un poco, quiero decir, sin funcionar, digamos, de alguna manera, aunque, bueno, básicamente fue una red que se montó que se llamaba Red de Mujeres por un Mundo Mejor, en el que se intentaba pues tener en cuenta a mujeres españolas y mujeres africanas que representaran a todo el continente. Entonces, básicamente, Diakumba tal vez me puede corregir, se escogía una mujer representativa de cada región africana y bueno, y luego por una serie de líneas de trabajo, pues se exponían retos y luego se hacía también pues una serie de plan de trabajo para intentar luego implementarlo y era una red súper potente de la que llegaron a formar creo que 1000 mujeres africanas, pero luego por desgracia por temas presupuestarios y bueno, una serie de cosas, pues la red de alguna forma se perdió, bueno, hubo una institución que luego digamos se quedó con ella, pero... Y luego también todo ese trabajo que impulsó la que fue la vicepresidenta del gobierno, pues montó lo que es ahora la Fundación Mujeres por África, que intenta un poco trabajar en la línea. Y luego también, bueno, comentar el que comenté antes también de mujeres científicas, que bueno, son una serie de vídeos puntual, no es un proyecto como tal, pero creo que es algo súper bonito, ¿no? Y novedoso y básicamente dar voz o dar a conocer a esas mujeres científicas, por lo pronto aquí en España. Si llega más lejos, pues genial, ¿no? Bienvenido sea. Así que sí, hay varias cosas que por supuesto me han marcado, pero tal vez lo de que más recorrido tuvo fue la red de mujeres porque duró varios años y era algo mucho más amplio y desde Casa África no estábamos totalmente involucrados como lo estuvo Diakumba, pero siempre compartíamos trabajo y aportábamos lo que podíamos, ¿no? A nuestro nivel. Perdona, Fran, pero hay una pregunta en las redes muy relacionada con lo que está hablando Ana, que le preguntan que qué motiva a alguien no africano, como es tu caso, para trabajar un poco difundiendo la cultura de este continente. ¿Qué me motivó? Bueno, la verdad que no te sé decir exactamente, supongo que la vida te va llevando, ¿no? Por un camino que no es que lo busques específicamente, sino simplemente te atrae. Es verdad que yo empecé haciendo, bueno, quiero decir, lo más relacionado fue porque era voluntaria en una ONG que trabajaba el tema de los inmigrantes y los refugiados. Y bueno, ahí pues me pareció súper interesante el tema a la vez que injusto, ¿no? Porque era bastante duro, tal cual estamos viviendo ahora, la verdad, sobre todo yo que vivo en Canarias. Y bueno, esto fue así como por 2004 o así, y bueno, y también empecé en banca, pues me di cuenta que la banca tradicional pues no me gustaba para nada y luego tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el gobierno autónomo, en relaciones con África y bueno, y un poco, no sé si decir que fue por casualidad o buscado, pero desde luego que es fascinante porque, en fin, hay tanto por descubrir y por aprender, ¿no? que creo que a cualquier persona le puede interesar porque el continente ofrece todo. Así que, bueno, no sé si he respondido a la pregunta, pero lo he intentado. Muchas gracias, Ana. Diakumba, ¿qué te ha motivado a ser activista? ¿Ha empezado a hacerlo desde Senegal o ha empezado a ser activista una vez que ha pisado Occidente, ha pisado Europa? Gracias, Frank. En mi caso estoy al revés. Es que yo nací en Etiopía, crecí en Bélgica,
y luego estudié en Francia y volví a África para estudiar en Sudáfrica y luego trabajar en África durante años. Entonces, yo conocí al feminismo y el activismo en África. Y la verdad es que fue con unas compañeras, alguna falleció ayer, Nonsebo Monzini, de Suazilandia, algunas compañeras de África Austral, que he conocido el activismo, pero desde mi niñez, perdón si invento palabras, demasiado idiomas, he podido ver, porque mis padres, siendo senegales del sur, de Casamance, la zona rural, he podido, cada año íbamos de vacaciones y he podido ver la desigualdad, no solamente entre chicos y chicas, pero también entre los que veníamos de fuera y los que se quedaban en el pueblo. Entonces, tengo en la sangre, mi padre es un sindicalista, entonces lo tengo en la sangre, pero la verdad es que es el nivel de violencia, cualquier violencia que sea, pero el nivel de desigualdad que me ha hecho activista, no solamente de los derechos de las mujeres, a veces estoy también activista de nuestros países, en contra del resto del mundo para que nuestro continente pueda desarrollarse de una manera sin intervención, para que podamos como activistas internos y la diáspora, que es la sexta región de África, para que podamos tener un cambio sostenible que sea decidido por los africanos y las africanas, para los africanos y las africanas. Yacuba, nos preguntan en el chat, aunque ya he visto que estás tú también muy activa por aquí respondiendo, nos preguntan que, bueno, ahora la identidad sexual es muy importante en diversos países de Europa o incluso de Asia, pero ¿cómo de importante es la identidad sexual ahora mismo en el continente africano? Es muy importante. Yo he escrito en algún lugar ahí que sigue siendo una temática difícil de defender y de poner en las luchas. Como continente tenemos unas relaciones a la orientación sexual muy diferentes de un para otras. Voy a decir que África del Sur, el sur de África, con Sudáfrica y los demás, han demostrado en sus leyes y sus constituciones que sí se podía vivir su sexualidad como una quería, pero en la práctica es donde se hace unas violaciones correctivas, lo llaman, que es que unas lesbianas terminan siendo violadas por mucha gente y dicen que se las va a curar. Hay muchos asesinatos en nuestra región, en Senegal y la mayoría de los países que tienen un código como era la ley francesa, está criminalizado la relación sexual entre dos personas del mismo sexo, pero yo soy abogada, no hay mucha gente que lee la ley hasta el final. En nuestro código penal lo que se dice es si es en público. Entonces, la verdad es que todos los arrestos que se hacen en hoteles, en la casa de la gente, no deberían hacerse, pero hay como una omerta sobre el estatuto de esta comunidad en nuestra sociedad, porque si se habla con los ancianos, te dicen, por ejemplo, en Senegal, que siempre hemos tenido lo que se llama en Wolof Gor Jigen. Gor es hombre, Jigen es mujer, es decir, unas personas que tenían un comportamiento que no era su género o identidad sexual original o la que se ve, y entonces en estos tiempos no había nada que hacía que esta gente no estaba respetada en el tejido social. Entonces, la gente que nos dice todos los días, como trabajo por Amnistía y que es una de nuestras causas, me dicen todo el día, sí, estáis aportando unas cosas extranjeras, a la media hora de hablar con datos, te dicen, sí, pero vale, es africano, pero no queremos verlo. Entonces, hay camino que recorrer, pero yo creo que más y más los movimientos se están dando cuenta que si se cortan los derechos de unos o unas, después tú serás el siguiente. Muchas gracias, Yahuma. Nicole, ¿cuál es la aportación de la mujer africana en el ámbito político
y social en el continente. Gracias, Frank. La aportación de la mujer africana en el desarrollo es muy importante, ¿no? Como suele decir Saran Keita, las mujeres entienden la vida, entienden el valor de la vida, ama la vida y da la vida. Por lo tanto, la participación de la mujer africana tiene un rol muy importante dentro del continente africano, porque primero, como mediadora en los conflictos armados, suele ser la mujer que suele ser la mediadora, aunque muchas veces no visibiliza tanto esa mediación que hace la mujer en el proceso de paz. Yo creo que está faltando eso, que la mujer africana tenga una representación bastante significativa en el continente africano, porque si la mujer tuviese una participación muy activa, yo creo que las cosas iban a cambiar en África, porque estamos viendo donde las mujeres tienen poder en el continente africano, hay bastante cambio. Si tengo que decir ahora mismo de la historia de la mujer africana, solamente hemos tenido pues 3 presidentas, ¿no? Que es Helen Johnson, la presidenta de Etiopía, y Catherine Samba. Ojalá que las 4 o 5 mujeres que se van a presentar en las elecciones que vienen, los años que vienen, poder tener la posibilidad de ganar. Y eso cambiaría muchísimo en África, porque muchas veces suelen tomar Ruanda como un guión, diciendo que no hay mujeres parlamentarias en Ruanda, que son la mayoría en el mundo, efectivamente. Pero ¿qué voz tiene realmente esas mujeres? Pero yo creo que cada vez la mujer africana está buscando su espacio, creando su espacio. Por lo tanto, su participación en ámbito, sobre todo social, es muy importante, hace que el país sea un país humano, el continente en general. La mujer está ahí para poder humanizar un poco el sistema, porque la voz de la mujer africana, al final, aunque se intenta, como se dice, que no salga la voz real de lo que quiere aportar esa mujer, pero la fortaleza que tiene esa mujer siempre hace que esa mujer aporta un plus en esa sociedad. Yo creo que hoy, como hay reto y desafío, pero podemos decir que la mujer africana está consiguiendo su espacio, por lo tanto la aportación de la mujer africana cada vez es visible y podemos ir a más. Nicole, una pregunta del chat de María Dolores Algora, que es experta en el mundo árabe y ha pasado también por aquí, por Foro de Foros. Pregunta, ¿cómo pueden las mujeres africanas contribuir a la estabilidad del continente? Y lo enlazo también con una pregunta que te han hecho específicamente a ti por las redes, en la que se te preguntaba si recuerdas algún hecho en concreto que haya podido suponer un antes y un después en el papel de las mujeres en África, ya sea algún acto en concreto o el nombramiento de alguna persona en algún cargo. Vale, yo creo que lo que puede hacer hoy día la mujer para poder cambiar las cosas en África, desgraciadamente necesitamos el acompañamiento de los hombres africanos. Porque sin la voluntad política es difícil que la mujer haga lo que puede hacer para poder evolucionar en el continente africano. Yo creo que lo que tiene que hacer la mujer africana es seguir teniendo la voz como activista, como feminista, y abrir campo, romper cristales, independientemente de lo que los hombres africanos no nos dejan poder tener el protagonismo real. Yo creo que la mujer tiene voluntad. Yo creo que primero esta fortaleza y la voluntad hace que la mujer va a cambiar muchas cosas. Yo creo que el antes y después ha habido en muchos países lo que es la emancipación de la mujer africana. Yo no sé si la emancipación en español también se dice lo mismo. La emancipación, eso ayudó a muchas mujeres saber hasta dónde pueden tener la libertad de expresarse, dónde tener sus derechos. Porque hasta hoy día yo creo que en el continente africano hay mujeres que todavía no saben que tienen derecho a ciertas cosas.
Yo creo que todos los movimientos feministas que están existiendo, como ha dicho Sakumba, esos movimientos están haciendo que la mujer sepa que tiene derechos, porque muchas veces la mujer africana nos educa a saber que solamente tenemos obligaciones. Ahora yo creo que es importante que estamos sabiendo que tenemos derechos, no solamente obligaciones. Yo creo que eso es muy importante. Son acciones que tenemos que ir fomentando las mujeres que podemos tener voz y libertad de expresión, conjuntamente ayudando a nuestras hermanas que están en África, porque muchas veces allí tienen limitaciones a la hora de expresarse, a la hora de hablar. Y aquí tenemos voz, conjuntamente trabajar para poder dar la voz y seguir adelante. Muchas gracias, Nicole. Sonia, ¿cómo puedes valorar la adaptación de las mujeres africanas en las escuelas o centro europeo, en especial en España? Bueno, me es un poco difícil contestar a esta pregunta o hacer esta valoración, ¿no? Desde una experiencia personal, porque no he estudiado ni me he formado ni en Europa ni en España. Vamos, todo mi trayecto escolar y de estudios superiores ha sido totalmente hasta ahora en Camerún. Pero tengo amigos, conozco a personas que de migraciones, de becas, han tenido de un día a otro que llegar a Europa o a España y tener que adaptarse en este ámbito, ¿no? Y básicamente de compartir estas experiencias, la cosa que la mayoría de las veces sale es el tema de la convalidación y del reconocimiento de los estudios, de los títulos académicos y de su aceptación en el nivel que tienes o con el que has llegado, ¿no? O sea, he tenido experiencias de gente que dicen que les han tenido que volver a empezar el curso de cero cuando ya habían tenido el título y porque no correspondía o porque venir de África a lo mejor al nivel europeo no se los reconocían, ¿no? Y yo creo que ha sido o pueden ser experiencias bastante frustrantes y también al nivel de la barrera lingüística, que aquí en África hay muy pocos países, por ejemplo, de habla español, aparte de Guinea Ecuatorial y algunos brotes que se dan en Camerún, en Benín, en Costa de Marfil o en Gabón, hay muy poca población estudiantil que sale de África con un nivel lingüístico ya formado como para poder adaptarse en una sociedad española a nivel de estudios y con esta barrera lingüística. Y yo creo que son más bien desafíos personales de las personas que se interesan o que tienen la oportunidad de estudiar ahí, pero creo también, esto es ya una valoración personal, que esta adaptación y el marco de los convenios de la movilidad de los estudiantes en el marco de los estudios o el trabajo tiene que tomar en consideración también que evolucionamos en un mundo con sistemas educativos y de sistemas de titulación un poco diferentes. Y que no nos frustren tanto con nuestros títulos africanos y que a veces hay que hacer la valoración de la persona en el acto, en la acción o en el aprendizaje para saber si se merece o no este título o si está apto o no para poder estudiar o formarse en una institución europea o española en este caso. Nos preguntan, Sonia, si tuvieras que tomar una medida para mejorar la educación en África, ¿cuál sería? Pues yo creo que la primera medida que me viene en la cabeza es la de identificar dónde se encuentra el problema y dar respuesta desde ahí. Como en el vídeo, yo decía antes, en el vídeo que nos ha compartido Ana, se ve que la mayoría de los países africanos, la curva de la escolarización, de la educación de las niñas, sobre todo, empieza a caer a nivel secundario. Entonces, en este nivel,
una vez que ya se ha identificado los problemas y las dificultades en este nivel y por qué cae tanto, yo creo que los sistemas educativos africanos específicamente tienen que adaptarse y dar respuestas a partir de ahí, de los problemas que salen. No tiene ningún sentido que no hayan leyes. Hasta 2020 hay en algunos países africanos donde todavía se autorizan el casamiento de una niña con 16 años. Esto no tiene sentido. Estas son reformas que nuestros propios gobiernos tienen que hacer y tienen que ver. Y nosotros los africanos, las comunidades africanas, que la mayoría de las veces nos servimos del argumento de que en nuestra cultura, en nuestras sociedades, las cosas se hacen así. Pero la pregunta que siempre me hago y que siempre hago a las personas que tienen el argumento de la cultura y de los valores africanos es que si esta cultura y estos valores hacen daño a una parte de la población, es que hay que volver a pensarlos, estos valores. En nuestros valores estamos de acuerdo que nuestros valores son específicos y hay que guardarlos, pero cuando vemos que una parte de la población está sufriendo la mutilación genitales femeninas que se pueden categorizar en el marco de la cultura o del pensamiento, pues ahí detrás hay daños a una parte de la sociedad y que no tiene sentido seguir manteniendo esto. Somos nosotros quienes hacemos la cultura. La cultura no está ahí para seguirla, sino que la hacemos nosotros y va evolucionando. Nos preguntan, para las que habéis trabajado con la diáspora africana, podéis contestar la que queráis. 1, ¿cómo se les empodera cuando se trabaja con ellas? Y 2, ¿qué opinión se tiene desde fuera del continente africano sobre la mutilación femenina? ¿Por quién empezamos? ¿Quién quiere empezar? Yo voy a contestar. De acuerdo. Aquí muchas veces tenemos tendencia a decir que empoderamos a la mujer africana. La mujer africana es una mujer ya empoderada. Solamente se acompaña a esa mujer en un proceso, en un momento determinado de su vida que tiene, digamos, resiliencia. Yo creo que tampoco no se trata de una vulnerabilidad. Es verdad que una mujer que llega en una sociedad que no es su sociedad tiene bastante barrera, pero lo que hace la gente de esa sociedad la acompaña, pero no la empodera. Yo creo que aquí, por ejemplo, pues el tema de trabajar la mutilación genital femenina, yo tuve una conferencia hace 2 días. Es verdad que una persona que ha vivido la mutilación genital femenina como testimonio no lo transmite de la misma manera que una persona que lo ha estudiado y explica el tema de mutilación genital femenina. Porque aquí hay leyes que castigan la mutilación genital femenina. Es verdad. Pero yo siempre digo, esas leyes muchas veces no contemplan que a veces una madre que viaja a su país de vacaciones con su niña puede dejar su niña en manos de la abuela. Entonces, a veces la abuela practica la mutilación genital femenina a la niña, a la nieta, sin que la madre supiera que su madre lo ha practicado. ¿Qué está pasando? La mayoría de esas madres están dejando a sus hijas en África. Vuelve aquí sola por evitar la pena de cárcel o otro tipo de pena. Pero es triste porque es la niña que sufre. Se queda ahí sin su madre y mutilada. Y la madre llega aquí y no puede hacer nada. Hay madre que se va de vacaciones con las leyes que están poniendo aquí, evita incluso que su hija hable con su abuela si ella no está. Yo creo que son leyes que hay que revisar. Todas estamos en contra de la mutilación genital femenina porque es una cultura muy, muy dañina. No solamente físicamente, pero psicológicamente. Pero hay que revisar un poco también esas leyes que estamos pidiendo siempre para que la madre y la hija no sufran. Diacumba creo que quería intervenir. Gracias. Como superviviente de la práctica, yo creo que en el chat le he puesto en el principio, lo importante para mí es decir, como la muy bien dicho Nicole,
que en muchos países de acogida no se ha considerado esto de los viajes a África. Yo fue mi caso desde Bélgica hacia Senegal. Y yo creo que un país como Inglaterra ha tenido unas organizaciones muy buenas que fueron creadas por las mujeres que te ayudan en el parto, ¿cómo se dice en español? Matronas. Voilà, por las matronas, y ellas se han dado cuenta que nunca habían visto este tipo de cosa en una mujer, y entonces empezaron a hablar con el gobierno. Y lo que pasa hoy, y lo hacen también para los matrimonios forzados, es que si tu país de origen es un país donde se practica la mutilación o el matrimonio forzado, tú tienes que ir a dar el pasaporte de tu niña en la embajada a llegar. Entonces, una niña de Senegal que viene a Senegal de vacaciones, pero que tiene también nacionalidad inglesa, se ha visto que han ido a buscar a chicas que se habían puesto a riesgo de mutilación o a riesgo de casarse en Pakistán, Bangladesh o nuestros países. Entonces, yo creo que es totalmente posible para España, como Francia y otros países, de seguir este ejemplo para salvar a niñas, porque muchas de las leyes que tenemos aún aquí también tenemos leyes. Lo que pasa es que si en Senegal tú tienes una ley y que en Gambia, que es en el medio de nuestros países, tú no tienes ley, lo que tú haces es que traes a tu niña allí, pero al final la ley sí se va a mandar a la abuela y a todo el mundo en la cárcel, como se hace en Burkina, pero al final la niña sí que se va a cortar. Y lo que queremos es la prevención. Entonces estos días estamos cambiando nuestra incidencia política hacia la prevención y pidiendo nuevas soluciones para decriminalizar estas prácticas. No decir que la vamos a aceptar, pero buscar unas soluciones donde gana la niña. Bueno, tenemos más de 20 preguntas entre todas las redes, pero no nos da tiempo a todas. Esto es. Así que le doy paso a Fran para hacer ya el minuto de conclusiones. De acuerdo. Entonces, si Yael nos escucha, Yael, sí, escucho. Entonces, vamos a proceder a la ronda de conclusiones. Cada una dispondrá de 2 minutos. Entonces, sentidos libres para decir el mensaje que queréis mandar. ¿De acuerdo? Yael, tienes la palabra. Bueno, yo no sé si será un mensaje, pero lo que quería puntuar es que nuestra empresa emplea 90%, son los empleados, el 90% son mujeres. Tenemos un gran orgullo en decir que trabajamos para emplear más mujeres y para poder sí empoderar más mujeres. Son mujeres madres, jefas de familia, que tienen 4 o 5 hijos. Otras mujeres que trabajan aquí, sus hijos estaban en la universidad, otros que ahora van a entrar en la universidad gracias al trabajo de sus madres. Entonces, para nosotros es un orgullo muy grande. El mensaje que quiero enviar para las mujeres que ahora nos escuchan, para las mujeres africanas, es que nosotros vivimos en un continente que tenemos muchos problemas y eso todos lo sabemos, tanto nosotros que vivimos acá y las demás personas que no viven en África, pero tenemos recursos africanos que si lo podemos usar bien, podremos ayudar a nosotras y a más mujeres. Y lo que tenemos que hacer, no me acuerdo ahora el nombre de mi compañera, como ha dicho, la mujer africana ya está empoderada porque la mujer africana empieza a trabajar muy temprano, con la poca edad, y empieza a trabajar, empieza a sostener a su familia, empieza a sostener a sus padres. Solemos casar muy temprano, entonces ya estamos empoderadas. Lo que no tenemos es el poder sobre nuestro cuerpo. La mayoría de la mujer africana no tiene el poder sobre su cuerpo, no tiene poder sobre su dinero y tampoco puede elegir lo que quiera hacer o no con su vida. Entonces, el mensaje es: para continuarnos, nosotras que ya estamos en un patamar
un poquito más arriba para que podemos continuar a ayudar a nuestras hermanas africanas. ¿Me escuchan bien? Sí. Tienes 30 segundos. Sí, lo estoy viendo en el cronómetro. Nosotros que estamos en... Creo que se van acabando unos minutos. Patamar arriba, que lleguemos juntos a un continente mejor para las mujeres. Muchas gracias. Paso la palabra a Ana. Ana Cárdenas. Sí, bueno, yo nada, agradecer la iniciativa y la verdad que poco que decir, solo decir que para mí el futuro del continente africano, o el presente, básicamente, pasa por las mujeres, ¿no? Y ojalá cada vez más haya mujeres en puestos representativos que de alguna forma sirvan también como ejemplo para esas niñas y bueno, y un poco que puedan tener el puesto que realmente les corresponde en la sociedad y poder decidir todo aquello que tiene que ver con su vida, ¿no? Que por desgracia muchas no pueden hacerlo. Así que bueno, eso sería por mi parte lo que concluiría. Muchas gracias, Ana. Yahuma. Gracias. Me gustó mucho lo que dijo Jael sobre el hecho que, como lo hemos dicho todas, que estamos empoderadas, no necesitamos a ninguna gallina o proyecto de no sé qué. Lo que necesitamos es una solidaridad. Cuando se ve que pasa algo en París, en Nueva York, en cualquier sitio, todo el mundo del mundo se levanta, hace manifestaciones y no sé qué. Cuando se niega el derecho a decidir sobre su cuerpo en África, cuando se viola, como os decía, unas lesbianas en Sudáfrica, o cuando pase una catástrofe donde morimos muchas, no hay esta solidaridad internacional, sino por las niñas de Nigeria, y solamente nos vamos a decir la verdad porque la mujer de Obama se puso el cartel. La verdad es que lo que pasa es que podremos decir que habemos ganado la revolución cuando al diario la mujer africana en cualquier ámbito, y me refiero a la menos privilegiada, entonces no nosotras, cuando ella podrá decidir también, añado a la lista de Jael, sobre el nombre de su hijo o de su hija, que podrá salir de su país con este niño o esta niña sin tener la autorización parental, cuando ella podrá decir en público que es feminista, sin que la gente la ataca por cosas sociales o culturales, y que puede ser sí misma. La última cosa es que más que el machismo, lo que nos está matando más y más como activistas y feministas es el hecho que estamos al servicio no solamente de las mujeres, de los jóvenes, de los discapacitados, sino de todos nuestros países, y entonces nos están matando con el burnout, y yo creo que los y las de vosotras que trabajan con cooperación tienen que facilitar el cuidado de las mujeres activistas y de su familia, porque si no, sin activistas no vamos a ver la África que queremos. Gracias. Sonia, ¿tu conclusión? Sí, muchas gracias. Es que yo también, mis últimas palabras van a ser palabras de agradecimientos a Foro de Foros por este espacio y unas cuantas compañeras que acabo de conocer más en la lista esta de las redes, ¿no? Y también, como decía, las compañeras, nosotras que estamos aquí, unas cuantas que hablamos desde el privilegio de haber podido elegir al marido, el privilegio de haber podido estudiar la carrera que queríamos hasta el nivel que queríamos, el privilegio de expresarnos y poder tener el impacto de la vida de otras personas. Pero yo creo que este privilegio también es una gran carga de responsabilidad con otras
no tienen esos espacios, que no tienen ese privilegio. Y esto tiene que ser acompañada por una traía, un respaldo de los hombres y de las sociedades, porque solas, por muy fuertes y por todas las ganas del mundo, no podremos llegar si los hombres con sus privilegios también no hacen un paso atrás para poder llegar a esta igualdad, ¿no? Y decir también que estoy muy optimista y muy contenta de ver el cambio a nivel generacional. Lo que hoy yo soy capaz de hacer, mi madre no ha tenido la oportunidad, la capacidad de hacerlo. Y yo tengo fe en que la generación de mis hijas también constituirá un paso muy grande en este camino tan largo que nos queda por recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. La última palabra la tiene Nicole. Muchas gracias. Pues como no, voy a dar las gracias a Frank, Margarit. Yo voy a concluir diciendo, yo creo que no hace falta ser una mujer africana para poder defender los derechos humanos o el derecho de la mujer africana. Tenemos a Ana, que está allí, que no es africana. Por lo tanto, yo creo que es importante que sigamos ese guión, ¿no? Trabajar conjuntamente para luchar contra la violencia de género. Y una violencia que es una violencia agravada, sobre todo en el tiempo de conflicto. Solidarizarnos con otras mujeres. No se está hablando del victimismo, pero si no, hay gente que tiene privilegio de vivir en un continente u otro. Porque nacer mujer en un país, a un continente diferente, cambia mucho las cosas. Yo creo que lo importante, es verdad, se celebra el Día de la Mujer Africana, pero hay un día que celebramos todas las mujeres del mundo, que es el 8 de marzo. Que tengamos un guión único, que defendemos las cosas de todas las mujeres del mundo, independientemente del lujo que puede vivir uno en un continente que es un continente de oportunidad. Yo creo que es ya la hora de actuar, tenemos que actuar, tener una mirada hacia una misma dirección, defender lo que es el derecho de la mujer. Gracias. Muchas gracias, Nicole. Ha sido un panel muy interesante. Podríamos estar aquí toda la noche o mucho más tiempo. Como se siguen diciendo, se nos han acabado los dólares, pero volveremos. Sinceramente, reconozco que vuestras experiencias y vuestro nivel, vuestra aportación ha sido muy exhaustiva, como le diría en inglés, insightful. Y entonces, gracias a todos los seguidores, señores y señoras, sino señoras y señores. Y el Foro África de Foros de Foros volverá con otros temas durante este año 2020 y 2021. Y esperemos que os haya gustado este primer panel y esperemos estar a la altura de vuestras esperanzas para los próximos paneles. Entonces, solamente os puedo agradecer a Giacomo, a Ana Cárdenas, a Sonia, a Nicole, a Jael, a Ignacio y a toda la organización. Muchas gracias a todos, a los que nos siguen, y hasta muy pronto. Adiós. Adiós. Muchas gracias.